El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha llamado hoy por primera vez como ministro al principal partido de la oposición, que es el PP. Ha llamado a la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra y han estado hablando del Consejo General del Poder Judicial. Bolaños le ha transmitido a Gamarra la necesidad de renovar el Consejo, que es el órgano que lo decide prácticamente todo en la justicia y cuyo mandato lleva 2 años y medio caducado, desde finales de 2018, y que por eso ahora mismo está compuesto por una mayoría conservadora que ya no corresponde a los cálculos parlamentarios, corresponde a cuando se eligió este Consejo, a cómo estaba el Congreso cuando se eligió este Consejo General del Poder Judicial. Rajoy estaba en el gobierno, el PP tenía mayoría absoluta y por lo tanto en el Consejo había una mayoría claramente conservadora. Ahora ya no, en el Parlamento no hay esa mayoría conservadora, sino progresista, y si se renovara el Consejo, como toca, el grueso de los vocales de ese Consejo sería progresista. Al PP ese cambio no le interesa nada, prefiere alargar artificialmente esa mayoría conservadora, aunque esté caducada, pero el PP en público dice que no está bloqueando nada. El Partido Popular nunca ha bloqueado nada. Lo que ha hecho es pedir garantías de que se cumplían los estándares europeos de independencia en una renovación de un órgano que afecta al Poder Judicial y en la no politización de las instituciones. Esto de que ellos, como condición para renovar el Consejo, solo han pedido garantías de independencia y no politización, pues no es así. Ellos han ido poniendo todo tipo de condiciones cambiantes. Por ejemplo, el año pasado, sin ir más lejos, la condición que ponía el PP para negociar la renovación del Consejo era que Sánchez echara de las negociaciones a Unidas Podemos. Nosotros pedimos que Podemos no puede formar parte de unas conversaciones. Lo decía Casado. No fue solo una ocasión, lo decía Casado, pero es que lo pidió todo el PP una y otra vez. Desde el Partido Popular le hemos pedido que nos libere de Podemos en esa negociación. Es Enrique López, el responsable de justicia del partido, o Alejandro Fernández, su entonces líder en Cataluña. El Partido Popular siempre estará ahí cuando se trate de dialogar y de llegar a acuerdos, pero jamás aceptará la presencia de Podemos, que precisamente quieren destruir dicha democracia. O el ahora portavoz nacional del partido y alcalde de Madrid, Martínez Almeida. ¿Cómo vamos nosotros a apoyar una reforma del Consejo General del Poder Judicial con estos dentro? Es imposible. Por lo tanto, aunque el PP diga ahora que ellos nunca han pedido nada que no sean garantías de estándares europeos, aquí hemos escuchado perfectamente que sí pedían otras cosas muy distintas, políticas. Pedían primero echar a Podemos de las negociaciones. El verano del año pasado, verano de 2020, después de que el rey emérito se fuera a Emiratos, en aquel agosto el PP de Casado difundió que para ellos ya era imposible renovar el Consejo General del Poder Judicial por la actitud que el gobierno había tenido ante esa marcha de Juan Carlos I. Nuevo giro, ahora ya era la actitud ante la marcha del emérito a su retiro dorado. También el año pasado el PP marcó otra línea roja, de las que ahora dice que no ha puesto nunca, para la renovación del CGPJ, los indultos a los presos del Procés. Si el gobierno de España atraviesa esa línea roja, no favorecería en ningún caso poder llegar a un acuerdo con el gobierno de España. Durante aquellas negociaciones que iban y venían, el PP exigió además que se cambiara el sistema de elección del Consejo, que los propios jueces eligieran a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, cosa que nunca había impulsado el PP mientras él gobernaba, incluso con mayoría absoluta. Quienes estuvieron en aquella negociación aseguran que se pactó renovar el Consejo con las reglas que hay ahora, las actuales, y dejar ese debate sobre la reforma para después, abordarlo pero después. Pero ahí ya el PP empezó a poner otras líneas rojas, de esas que ha dicho hoy que no ha puesto. Ahora eran los nombres. Vetaban algunos de los nombres propuestos por el gobierno, empezando por Victoria Rosell, la delegada del gobierno para la violencia de género, que es jueza. Podemos la proponía como vocal para el Consejo, el PP la vetó. El gobierno sí asumió que ahí pues podía ceder o tenía que ceder en el nombre de Rosell, pero es que el PP también quería vetar a otro de los nombres propuestos, José Ricardo de Prada, uno de los jueces que formaba parte del tribunal que condenó al PP en la Gürtel. Los populares no querían a de Prada en el Consejo General del Poder Judicial. Y el gobierno ahí entendió que ahí así no podía ceder. Una cosa es debatir sobre nombres, sobre la idoneidad de tal o tal juez, pero otra cosa es que un partido condenado por un caso de corrupción vete al juez que lo ha condenado en ese caso de corrupción. ¿Qué mensajes estaría mandando, no? No investigue usted a determinados políticos porque si no, olvídese de progresar en su carrera judicial. Estas son algunas de las condiciones, como ven, muy cambiantes que ha ido poniendo el PP, aunque hoy Cuca Gamarra dice que el PP nunca ha bloqueado nada. Y ha dicho más Gamarra. Pero un presidente que quiere controlar otro poder, evidentemente no le acompañará en esa operación el Partido Popular. El Partido Popular no acompañará a un presidente que quiere controlar otro poder. Es llamativo
que en Génova utilicen esa expresión, la de controlar otro poder, porque fue precisamente el PP el que dejó por escrito, en un mensaje en el que se jactaba de que con el anterior reparto de los jueces, ellos, los populares, iban a controlar desde atrás la Sala Segunda del Supremo. Ese mensaje se lo mandó, tuvo la enorme torpeza de mandarlo el entonces portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, se lo mandó a todo el grupo parlamentario del PP en el Senado. Obviamente aquello tardó 2 minutos en filtrarse, pero es que lo ponían por escrito. Celebraban que iban a controlar desde atrás la Sala Segunda del Tribunal Supremo. ¿Qué es la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Pues es la sala que toma las decisiones más delicadas, las penales. Es la sala a la que van a terminar llegando con toda probabilidad las futuras sentencias de la Audiencia Nacional sobre casos que afectan al PP, como el caso Kitchen, como los papeles de Bárcenas. Esa era la sala que el PP se jactaba de que iba a controlar por detrás, pero dice hoy Cuca Gamarra: un presidente que quiere utilizar, que quiere controlar otro poder, evidentemente no le acompañará en esa operación el Partido Popular. Así que aquí estamos con el Consejo General del Poder Judicial, caducado desde hace 2 años y medio, presidido, por cierto, por Carlos Lesmes, que en su día fue alto cargo del gobierno de Aznar. Y esto plantea la pregunta: ¿es la primera vez que pasa esto de que el Consejo General del Poder Judicial no se renueva a tiempo? Bueno, pues no. Casualmente, cuando al PP no le conviene la renovación del Consejo General del Poder Judicial, se bloquea. Pasó en el 95, gobernaba el PSOE, gobernaba Felipe González, había que renovar el Consejo porque tocaba aquel año. Si se renovaba cuando tocaba, nacería ese Consejo de un Parlamento de mayoría progresista. Por lo que sea, no se renovó a tiempo, se bloqueó hasta que ganó Aznar, por y así, ahí sí que se renovó, obviamente con una mayoría conservadora. A los 5 años, 2001, cuando tocaba renovar, gobernaba el PP, el PSOE estaba en la oposición, se renovó. A los 5 años, 2006, gobernaba el PSOE, Zapatero, el PP estaba en la oposición y se volvió a bloquear la renovación. 2 años de bloqueo. Hasta que a los 2 años, 2008, volvió a ganar el PSOE y, a pesar de que la izquierda tenía el control parlamentario, se pactó con el PP un Consejo General del Poder Judicial equitativo, con 9 vocales conservadores, otros 9 vocales a propuesta del PSOE y un presidente muy conservador que era Carlos Díbar. Y a los 5 años, 2013, Rajoy tenía mayoría absoluta, se renueva el Consejo, el PSOE asume esa renovación con una mayoría clara de los conservadores y ese es el Consejo que tenemos hoy, 8 años después. Y parece bastante fácil seguir el patrón. Cuando el PP está en la oposición, renovación que se bloquea, prorrogando artificialmente una mayoría conservadora al frente del órgano de gobierno de los jueces. Y así estamos. Y sin prisa.